¿Te imaginas a una niña de 15 años eliminando nazis? ¿O a 26 huérfanos saboteando al régimen? En este vídeo, descubrirás historias reales de la Segunda Guerra Mundial que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, un orfanato en Varsovia, 1942. 26 niños, solos, rodeados por la oscuridad de la guerra. Ellos, pequeños, pero con un corazón gigante, observaban la opresión nazi día tras día. La crueldad del régimen no los dejaba indiferentes. Sentían el hambre, el miedo, la injusticia. Pero en medio de la desesperación, algo comenzó a crecer: la resistencia. Al principio, fueron pequeños actos de rebeldía: distribuir pan escondido a los más necesitados, pintar grafitis antinazis en las paredes en la oscuridad de la noche. Pequeñas acciones que, para ellos, eran grandes victorias contra la opresión. Su ingenio y valentía los llevaban a encontrar nuevas formas de desafiar al régimen. Eran astutos, observadores, y aprendían rápidamente. La solidaridad entre ellos era su mayor arma. Se protegían, se apoyaban, y compartían lo poco que tenían. Aprendieron a confiar unos en otros, a ser una familia en medio del caos. Su fuerza provenía de su unidad, de su determinación de sobrevivir y de resistir. Y poco a poco, sus actos de resistencia se hicieron más audaces. La semilla de la rebeldía había germinado. Pero la historia que te contaré ahora es la de Nina Lobkowskaja, una enfermera polaca que vivía en Varsovia. Tú te imaginas el horror de la ocupación nazi, ¿verdad? Nina, con su delantal blanco, parecía una figura frágil, pero dentro de ella ardía un fuego de resistencia. Ella vio de cerca el sufrimiento de su gente, la crueldad de los soldados nazis, y decidió que tenía que hacer algo. Sus conocimientos médicos se convirtieron en su arma secreta. Tú no te lo creerías, pero Nina utilizaba su acceso a los medicamentos y registros para sabotear las operaciones nazis. Administraba dosis incorrectas, alteraba medicinas, y suministraba información crucial a la resistencia. Era un juego mortal: un paso en falso podía significar la muerte. Imagínate el riesgo que corría cada día, la tensión constante de ser descubierta. Ella jugaba con fuego, pero su compromiso con la causa era inquebrantable. Con cada acción, con cada sabotaje, Nina se acercaba a la línea entre la vida y la muerte, pero nunca se detuvo. Su valentía era asombrosa. Para ti, ¿qué significa la palabra heroína? Nina Lobkowskaja, una enfermera silenciosa, que con su valentía y sus conocimientos médicos, se convirtió en un ángel de la muerte para los nazis. Su historia, aunque oculta durante mucho tiempo, es un testimonio de la resistencia humana frente a la barbarie. Pero la historia no termina ahí. Imagina a una joven, grácil y hermosa, con un don para el baile que cautivaba a cualquiera. Ella era Irena, una bailarina en un cabaret de Varsovia ocupada. Mientras giraba al ritmo de la música, su mente tramaba un plan de venganza contra los nazis. Sus movimientos elegantes ocultaban un corazón lleno de furia y determinación. Tú pensarás, ¿una bailarina? ¿Cómo podía una artista tan delicada enfrentar la brutalidad nazi? Pero Irena no era solo una bailarina, era una espía entrenada, parte de una red clandestina que operaba en la sombra. Su belleza era su mejor camuflaje, su talento, una herramienta para acercarse a sus objetivos. Utilizando su acceso a los círculos sociales de oficiales nazis, Irena recolectaba información crucial, identificaba sus movimientos y sus debilidades. Con una precisión mortal, y aprovechando cualquier oportunidad, ella eliminaba a sus objetivos, dejando tras de sí un rastro de muerte que sembraba el terror en las filas enemigas. 73 nazis cayeron ante su ingenio y valentía. Mientras tanto, en el corazón de la resistencia francesa, conoces a Josefina Baquera. Una mujer hermosa, inteligente, y con un secreto: estaba embarazada. Pero su condición no la frenaba, al contrario, la convertía en un activo invaluable. Su embarazo le daba una apariencia de inocencia, una máscara perfecta para infiltrarse en las filas nazis. Josefina, con su barriga creciente, se movía entre los oficiales nazis, recopilando información crucial sobre las defensas en la costa de Normandía. Sus movimientos eran suaves, casi imperceptibles. Nadie sospechaba que esta mujer aparentemente vulnerable era una espía altamente calificada, transmitiendo información vital a los aliados. La información que Josefina proporcionaba era invaluable. Gracias a sus arriesgados informes, los aliados pudieron ajustar sus planes de ataque, identificando puntos débiles en las defensas alemanas.
Su contribución fue crucial para el éxito del desembarco, un evento que cambió el curso de la guerra. Ella, embarazada y con la vida en riesgo, jugó un papel fundamental en la liberación de Europa. Pero la historia no termina ahí, amigo. Mientras Josefina luchaba en Francia, un secreto oscuro se ocultaba en las heladas tierras de la Patagonia. Hablamos de una base nazi secreta, una instalación clandestina que operó durante décadas, hasta el 2019. Imagina, un búnker oculto, repleto de tecnología avanzada para la época, y con un propósito que aún hoy nos causa escalofríos. Durante 70 años, esta base permaneció oculta, protegiendo sus secretos bajo el manto de la nieve y el silencio. Se dice que albergó a científicos nazis, responsables de experimentos aterradores, y que allí se desarrollaron armas y tecnologías prohibidas. ¿Te imaginas las investigaciones ocultas que podrían haberse llevado a cabo allí, lejos del alcance de los aliados? La existencia de esta base ha sido objeto de debate y especulación durante años. Algunos lo desmienten, mientras que otros aseguran que la evidencia es irrefutable. Lo que sí es cierto es que la Patagonia guarda secretos, y este, sin duda, es uno de los más fascinantes y perturbadores de la historia. ¿Qué secretos ocultaba esta base? ¿Qué experimentos se llevaron a cabo allí? Pero espera, que la historia se pone aún más interesante. Te presento a la Operación Carnaval, una historia que te dejará con la boca abierta. Imagina un grupo de artistas circenses, aparentemente inofensivos, risueños, haciendo malabares y contorsionismo, pero con una misión secreta, mortalmente eficiente. Eran soviéticos, y su escenario no era un carpa, sino las líneas enemigas. Estos artistas, maestros del engaño, se infiltraron en las bases alemanas. Con sus habilidades, se ganaron la confianza de los oficiales nazis, quienes, embriagados por el aparente jolgorio, nunca sospecharon la verdadera naturaleza de sus invitados. Bajo la apariencia de un espectáculo, la muerte se acercaba silenciosa y elegantemente. Utilizando un veneno casi indetectable, los artistas envenenaron a oficiales clave, uno a uno. Un acto de guerra silencioso, preciso, realizado con la maestría que solo años de entrenamiento artístico podían proporcionar. Era un ballet mortal, una danza entre la vida y la muerte, donde la risa ocultaba el veneno y el aplauso disimulaba el final. La Operación Carnaval fue un éxito. Numerosos oficiales nazis murieron sin sospechar jamás quiénes fueron sus asesinos. Un grupo de artistas circenses, convertidos en agentes secretos, habían utilizado su arte para sabotear al enemigo desde dentro, demostrando que incluso la belleza puede ser un arma letal. Pero la historia no termina ahí. Prepárate para conocer a Rosa Sanina, una joven francotiradora soviética que se convirtió en una leyenda. Con apenas 19 años, Rosa se unió al Ejército Rojo, impulsada por un profundo patriotismo y un deseo inquebrantable de defender a su patria. Imagina su valentía, su determinación, una jovencita enfrentando la brutalidad de la guerra. Su precisión era legendaria. Dicen que Rosa Sanina eliminó a más de 50 soldados nazis, convirtiéndose en una pesadilla para el ejército alemán. Piensa en la habilidad, la concentración que eso requiere. Una joven con un rifle, cambiando el curso de la batalla. Pero su historia es más que solo números. Rosa era una mujer excepcional, valiente, y su historia representa la resistencia y el coraje de muchas mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Ella no era solo una francotiradora, era un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. Lamentablemente, la vida de esta heroína fue trágicamente corta. Murió en combate a la edad de 21 años, dejando un legado de valentía y sacrificio. Su historia, a menudo olvidada, merece ser recordada y celebrada. Recuerda su nombre, Rosa Sanina. Una francotiradora que aterrorizó al ejército alemán, una heroína que merece ser recordada. Pero la historia de Rosa Sanina no se limita a su destreza con el rifle. Imagina esto, tú eres Rosa, infiltrada en Auschwitz. El hedor a muerte te golpea en la cara, el miedo te recorre las venas, pero tu objetivo es claro, sobrevivir y obtener información vital para la resistencia. Cada paso, cada mirada, es un riesgo calculado. La tensión es palpable, la amenaza, constante. Durante meses, Rosa se mueve como una sombra, recopilando datos cruciales sobre las operaciones nazis, las debilidades del sistema, los movimientos de tropas. Cada conversación furtiva, cada observación furtiva, es una pieza del rompecabezas que te permitirá planificar tu escape y la venganza que has jurado. La esperanza es un hilo delgado, pero tú lo sujetas con fuerza. Finalmente, llega el momento. La huida es un torbellino de adrenalina pura.
Tú, Rosa, te deslizas entre la multitud, aprovechando la confusión, saltando obstáculos, esquivando guardias. El corazón te late con fuerza en el pecho, pero la determinación te impulsa hacia adelante. La libertad está al alcance de la mano. Pero la escapada es solo el principio. Ahora, con la información que has obtenido, comienza la cacería. Una implacable búsqueda de justicia, cazando nazis uno a uno. Recuerda cada rostro, cada nombre, cada atrocidad. Tu venganza es fría, calculada, implacable. Y tú, Rosa, eres la cazadora. Pero la historia da un giro inesperado. Imagina ahora a Karl Plagge, un oficial de las SS, un nazi, pero uno diferente. Mientras el horror se extendía por Europa, él, en secreto, desafiaba las órdenes de Hitler. No era un héroe en el sentido tradicional, pero sus acciones salvaron vidas, muchas vidas. ¿Cómo un miembro de la máquina de muerte nazi podía actuar así? Plagge, usando su posición, intervino para proteger a judíos de la deportación a campos de exterminio. Utilizaba su influencia, su conocimiento del sistema, para manipular los documentos, retrasar los transportes, e incluso falsificar papeles. Era un juego peligroso, con la muerte rondando cada esquina. Un solo error, y él se hubiera unido a las víctimas de su propio régimen. Su valentía se enfrentaba a la maquinaria de la muerte nazi. Él sabía que estaba jugando con fuego, arriesgándolo todo. Pero la compasión, la humanidad, se impusieron al fanatismo y al miedo. Miles de vidas se salvaron gracias a sus acciones clandestinas. ¿Cuántas más se habrían perdido sin su intervención? Pero la historia no termina ahí. ¿Te imaginas un proyecto nazi tan audaz como el viaje en el tiempo? La Operación Cronos, una teoría conspirativa que se niega a morir, habla de un experimento secreto que buscaba dominar el tiempo. Se dice que los nazis, desesperados por cambiar el curso de la guerra, se adentraron en un territorio desconocido, buscando una tecnología que les permitiera manipular el pasado, el presente y el futuro. La idea es descabellada, ¿verdad? Pero las leyendas insisten en que lograron enviar una división entera a través del tiempo. Algunos afirman que esta operación fue un fracaso estrepitoso, mientras que otros aseguran que cambió el curso de la historia de maneras que aún desconocemos. La falta de evidencia tangible alimenta la intriga, convirtiendo a la Operación Cronos en un misterio fascinante. Piensa en las implicaciones. ¿Qué pasaría si los nazis hubieran logrado viajar en el tiempo? ¿Habrían alterado eventos clave de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habrían ganado la guerra? Estas preguntas, sin respuestas definitivas, nos llevan a un terreno especulativo, donde la ficción y la realidad se confunden. La Operación Cronos nos recuerda que incluso en la historia más oscura, siempre hay espacio para el misterio y la incertidumbre. Pero la Operación Cronos es solo una pieza del rompecabezas. Te presento a Josefina Baquera, una mujer negra que se infiltró en los círculos más internos del régimen nazi. Imagina, una espía, elegante y astuta, moviéndose entre la élite alemana, sin que nadie sospechara su verdadera identidad, ni su objetivo, asesinar a Hitler. Su plan era audaz, arriesgado, pero con un potencial devastador. Su acceso a información privilegiada era asombroso. Conoció los horarios de Hitler, sus rutas, sus puntos débiles en la seguridad. Tuvo que sortear la vigilancia constante, evadir sospechas, jugar un papel convincente. Cada movimiento era una apuesta, cada conversación un riesgo. Pero su motivación era inquebrantable: acabar con el régimen nazi de raíz. El día del atentado, todo se preparó con precisión milimétrica. Sin embargo, un imprevisto, un pequeño detalle, frustró su plan. Aunque falló en su objetivo principal, Josefina demostró una valentía y una audacia sin precedentes. Su historia, silenciada durante décadas, es un testimonio de la resistencia contra el nazismo, una lucha encarnada en una mujer que desafió todas las probabilidades. Recuerda a Josefina, ¿verdad? Ahora, imagínate a 26 niños huérfanos, en plena guerra, usando su ingenio para sabotear al régimen nazi. No eran soldados, no tenían armas de fuego, pero su astucia era su arma más poderosa. Sus tácticas eran tan diversas como sus personalidades, pero tenían un objetivo común: hacer la vida imposible a los nazis. Por ejemplo, algunos se dedicaban al espionaje. Recolectaban información crucial sobre movimientos de tropas, ubicaciones de armas y planes secretos, información que luego transmitían a la resistencia. Piensa en la valentía que eso requería, la inteligencia necesaria para moverse sin ser detectados. Otros, más audaces, se dedicaban al sabotaje directo.
Alteraban la infraestructura nazi, desde cortar líneas telefónicas hasta dañar equipos militares. Imagínate la adrenalina, el riesgo, la satisfacción de ver cómo sus acciones dificultaban la maquinaria de guerra nazi. Y luego estaban los que se enfocaban en la desinformación. Difundían rumores, creaban confusión, mintiendo estratégicamente para desorientar al enemigo. Una forma de resistencia silenciosa, pero increíblemente efectiva. Eran pequeños héroes, actuando en la sombra, haciendo su parte en la gran lucha. Pero espera, ¿qué pasa con las mujeres? Tú ya conoces a Josefina, una espía embarazada que jugó un papel crucial. Pero ella es solo una entre miles. Piensa en las enfermeras que arriesgaron sus vidas atendiendo a los heridos, bajo el fuego enemigo. Piensa en las mujeres que trabajaban en las fábricas, produciendo material bélico, mientras sus familias sufrían la guerra. Ellas, las olvidadas, las silenciosas, las que nunca aparecen en los grandes titulares. Recuerda a las mujeres que se unieron a la resistencia, muchas veces en secreto, pasando información vital, saboteando infraestructuras, o incluso luchando en primera línea. Sus acciones, a menudo invisibles, fueron fundamentales para el triunfo aliado. Fueron espías, francotiradoras, mensajeras, líderes de grupos de resistencia. Sus historias, a menudo silenciadas, merecen ser contadas. El impacto de sus acciones fue inmenso, aunque muchas veces no se les reconoció debidamente. Ellas, al igual que los niños huérfanos que mencionamos antes, demostraron que la valentía no conoce edad ni género. Su resistencia, su coraje, su sacrificio, contribuyeron de manera decisiva a la derrota del nazismo. No fueron solo víctimas, fueron heroínas, luchadoras, agentes del cambio. Y es hora de que sus historias sean recordadas. Vamos a hablar de algo crucial, algo que a menudo se olvida en las historias de la Segunda Guerra Mundial: la inteligencia. Tú ya conoces a algunos de los héroes, pero detrás de sus acciones había un complejo entramado de espías, descifradores de códigos y analistas que trabajaban incansablemente. Imagina la presión: una pieza mal colocada, un mensaje interceptado, podía cambiar el curso de la guerra. Piensa en Bletchley Park, donde los criptógrafos británicos rompieron el código Enigma. Esa información, esa ventaja sobre los nazis, fue invaluable. Permitió anticipar movimientos enemigos, salvar vidas y, en última instancia, acortar la guerra. Sin ese trabajo silencioso, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero la inteligencia no se limitaba a descifrar códigos. Había espías infiltrados en el corazón del régimen nazi, proporcionando información vital sobre las ubicaciones de tropas, planes de ataque y las debilidades del ejército alemán. Esta información, a menudo obtenida con gran riesgo personal, fue esencial para el éxito de los aliados. Recuerda que la guerra no solo se libra en el campo de batalla. La lucha por la información, la batalla de la inteligencia, fue igual de crucial. Y fue gracias al coraje y la astucia de estos agentes secretos, a menudo olvidados, que los aliados pudieron obtener la ventaja necesaria para derrotar al régimen nazi. Piensa en las consecuencias, amigo. Estas operaciones secretas, estas historias de valentía y sacrificio, dejaron una marca indeleble en el mundo. No solo se libró una guerra, sino que se tejió una red de secretos que durarían décadas. Algunos de estos agentes, héroes anónimos, vivieron el resto de sus vidas con el peso de sus experiencias, un silencio que guardaron por años, por la seguridad de todos. La información que obtuvieron, las vidas que salvaron, las operaciones que frustraron, todo eso afectó el curso de la historia. Imagina el impacto en la geopolítica, la influencia en las decisiones de los líderes mundiales, el desarrollo de nuevas estrategias de inteligencia. ¿Te das cuenta de la magnitud? Muchas de estas operaciones, ocultas durante años, solo ahora empiezan a salir a la luz. El legado de estos agentes secretos, su valentía, su astucia, su sacrificio, continúa inspirando. Sus acciones nos recuerdan la importancia de la inteligencia, la perseverancia y el coraje frente a la adversidad. Fueron héroes silenciosos, que lucharon en las sombras, y cuyo impacto resonó a través del tiempo. Sus historias, aunque ocultas durante años, ahora forman parte de nuestro conocimiento colectivo. Piensa en todos aquellos que lucharon en la sombra, tú, los que se arriesgaron todo, sin esperar reconocimiento, sin esperar gloria. Médicos que curaban en secreto a partisanos, religiosos que ocultaban judíos en sus iglesias, simples ciudadanos que compartían su escaso alimento con los perseguidos. Ellos también escribieron la historia de la resistencia. Recuerda a los miembros de la resistencia que, con valentía inquebrantable,
sabotearon líneas de suministro, destruyeron infraestructura nazi y recogieron información vital para la victoria aliada. Sus actos, aunque silenciosos, fueron esenciales para cambiar el curso de la guerra. Fueron héroes anónimos, pero sus acciones resonaron a través del tiempo. Este capítulo es un homenaje a ellos. Tú. A esos hombres y mujeres que lucharon en la clandestinidad, que arriesgaron sus vidas por la libertad, y que a menudo fueron olvidados por la historia oficial. Su valentía, su sacrificio, su resistencia silenciosa, merece ser recordada y honrada para siempre. Porque su lucha, su legado, es parte fundamental de la victoria contra el nazismo. Espero que te haya fascinado esta historia. Suscríbete para más relatos increíbles y dale like si te ha gustado. ¿Qué te parece a ti? Déjame tu opinión en los comentarios.